y hemos logrado establecer nuestra relación con Dios. Así que en esta mañana quiero que podamos meditar, y quizás el tema es lógico, pero quisiera que meditáramos esta mañana entre qué hay o qué hubo, cuál es la historia que existe entre Egipto y Canaán. ¿Qué hay entre Egipto y Canaán? Está el desierto. Y esta mañana, yo sé que el tiempo no es para que estudiemos 4 libros casi y un poco más que narra esa travesía en el desierto. Voy a ser puntual en 3 historias para que esta mañana podamos nosotros terminar confirmando el que debemos aceptar la dirección de Dios, confiando y dependiendo de Él. Comparto con ustedes este pensamiento del doctor Dupertuis. Dice que los momentos de mayor apremio, desesperación e impotencia para el hombre son los momentos cuando Dios se especializa en actuar. ¿Qué les parece? El doctor Atilio Pertuis describe y dice que los momentos de mayor apremio, esos momentos de dificultades, esos momentos de problema, esos momentos de impotencia que tenemos, que sentimos, esos momentos de desesperación son los momentos cuando Dios se especializa en actuar. Y yo les puedo decir, quizás será el momento en el cual tú y yo podemos ver más la presencia de Dios con nosotros. No sé si ustedes se hacen la pregunta, o mejor dicho, yo soy el preguntón. No quiero inquietar sus mentes, pero sí quiero lanzar una interrogante. ¿Por qué o para qué el desierto? ¿Están conmigo? De Egipto a Canaán, el pueblo sale de Egipto, atraviesa el desierto y llega a Canaán. O quizás les hago otra pregunta. Sería la pregunta: ¿Dios no era capaz de sacar al pueblo y llevarlo a la tierra de Canaán sin necesidad de pasar por el desierto? ¿Tiene poder Dios para eso, sí o no? Entonces, ¿por qué o para qué el desierto? La lectura bíblica que teníamos en 1 Corintios capítulo 10, Pablo, en una forma muy especial para mí, describe esa travesía en el desierto en una forma resumida. Y en el versículo 6 y en el versículo 11 declara en 1 Corintios capítulo 1, versículo 6 y el versículo 11, 2 veces confirma que ese relato del desierto tenía como propósito, fue escrito para nuestra enseñanza. Habían leído ustedes ese texto anteriormente, ¿verdad? Ok, si no recordaban dónde está en 1 Corintios capítulo 10, está en el versículo 6 y está también en el versículo 11. Todo dice, eso le sucedió para servir de ejemplo y quedó escrito para advertencia nuestra, pues a nosotros nos ha llegado el fin de los tiempos. ¿Por qué o para qué el desierto?
Podemos pensar en algunos personajes o en algunas historias bíblicas donde alguien tuvo que estar en el desierto. ¿Quiénes? Vamos. Acá. Definitivamente no quería cerrar con Jesús. Gracias. Elías. ¿Quién más? Moisés. David. ¿Recuerdan a David? Lo desterraron. Eliseo. Pablo. Oh, Pablo fue allí educado o deseducado, no sé. Abraham. Juan el Bautista. ¿Dónde predicaba Juan el Bautista? Wow. ¿Y ustedes y yo rehuimos al desierto de Dios? Esta mañana quiero que meditemos. ¿Para qué o por qué el desierto? El desierto llega a ser símbolo de prueba, llega a ser símbolo de escasez. El desierto llega a ser símbolo de desesperación. Y bíblicamente, con los que hemos mencionado, se convierte en una escuela. Y déjenme decirles que en mi experiencia al venir a los Estados Unidos, los primeros años, y no crean que todavía hoy, de vez en cuando hay problemas, le digo a Dios, ¿para qué me has traído al desierto? Y quizás ese es el pensar muchas veces de nosotros. Pero Israel tuvo que salir de Egipto y antes de llegar a Canaán, tuvo que enfrentar el desierto. Éxodo es salida. El desierto es una travesía, es un momento en la historia de Israel. Y es interesante que entendamos que el famoso éxodo del que nosotros hablamos no es solo la salida, es salida, desierto y llegada. Y por eso están unidos los textos bíblicos, los libros bíblicos de esa manera. Pero la interrogante a responder es, ¿por qué o para qué tú y yo debemos vivir un momento de crisis? Y déjenme decirles que quiero dejar en sus mentes que esos momentos difíciles, esos momentos de prueba, son para que aprendamos a confiar y a depender de Dios. No se les olvide. Olviden todo lo demás que voy a decir. Pero por favor recuerden que los momentos difíciles que nosotros vivimos es para aprender a confiar y depender de Dios. Y para eso te traigo 3 historias. No las vamos a contar todas. Espero que ustedes la conozcan. La primera de ellas, el Mar Rojo. ¿Ustedes conocen la historia del Mar Rojo? ¿Sí? Ok, son 5 minutos menos para salir más temprano. ¿Cuántos conocen la historia de Mara? No, ahí le vamos a quitar 2 nomás porque no me dijeron mucho acerca de esa historia. Ok, ¿cuántos conocen la historia de la serpiente ardiente o de las serpientes ardientes? ¿Cuántos lo conocen? Ok, entonces ustedes me dicen a qué hora salimos entonces. Recuerden, el desierto, los momentos difíciles, los momentos de prueba, los momentos de angustia, los problemas, son para que aprendamos a confiar y a depender de Dios. Vamos al Mar Rojo.
Éxodo capítulo 14. Ya les dije, me pregunto mucho. Espero no alterar sus mentes. ¿Por qué? ¿Por qué tuvo que esperar Dios que llegara a Israel a la orilla del mar para abrir el mar? No tenía el poder Dios para que cuando Israel llegara a la orilla ya estuviera abierto el mar. ¿Sí o no? ¿Por qué esperar llegar a la orilla? Y aún más, ¿por qué esperar que el ejército se acercara a ellos? ¿Eso les causó angustia? ¿Estaba bien que se angustiaran, sí o no? No me digan que no. Está bien. Está bien que tú y yo nos angustiemos. Está bien que tú y yo nos preocupemos. Ese no es el problema. El problema es que en la angustia, en la preocupación, se nos olvida que tenemos a un Dios todopoderoso. Entonces, no hay problema que llores. No hay problema que nos angustiemos. Por favor, no olvidemos que tenemos un Dios con nosotros. Ahora, es que solo este es el tema. Los 5 minutos que se habían ahorrado por conocer la historia, voy a tocar un punto. 1 minuto. ¿De acuerdo? Miren, el caso de la nube me llama mucho la atención. No es el tema. Hagamos un paréntesis. El caso de la nube me llama mucho la atención. ¿Dónde estaba la nube cuando ellos llegaron a orillas del mar? No, lean. Vamos a Éxodo. ¿Dónde estaba la nube cuando ellos llegaron a la orilla del mar? ¿La nube para qué servía? Era la guía y la sombra de ellos. ¿Dónde estaba? Estaba arriba de ellos. Y ellos veían la presencia de Dios guiándolos y protegiéndolos, ¿sí o no? Y ahora viene el ejército, los viene a matar, y la nube, ¿qué se hace? ¿Qué se hace la nube? La nube comienza a abandonarlos. ¿No lo miran ustedes así? Esa nube que estaba aquí comienza a irse para atrás. Y cuando yo me angustio, cuando yo me desespero, creo que Dios me está abandonando. Y no nos damos cuenta que esa nube, cuando se hizo para atrás, no era para abandonarlos, era para darles protección absoluta. Cuando tú estás en angustia y desesperación, por favor, no olvides. No olvidemos que Dios no nos está abandonando. Dios está en el lugar perfecto para seguir protegiéndote a ti y a mí. Olvidemos ese paréntesis. No lo olviden, por favor. Pero el punto que quería tocar, porque debemos aprender a confiar y a depender de Dios. El punto que quiero tocar es más crítico todavía. Éxodo 14:15. ¿Qué dice Éxodo 14:15? ¿Pueden buscarlo en su Biblia o seguimos leyendo aquí? Entonces Jehová, ¿qué dice Éxodo 14:15? Dice, entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Esto, cuando trato de entenderlo, espero no confundirlos a ustedes. ¿Qué le dice Dios a Moisés? ¿Para qué me esperas? ¿Para qué me esperas? ¿Por qué clamas? ¿Qué le dice Dios a Moisés?
En nuestras palabras, ¿qué le dice? ¿Qué le dice hacer? Miren, yo oigo algo así como que le dice, ¿y por qué estás orando? ¿O no? ¿Y por qué, y por qué estás orando? ¿Por qué estás clamando? No es que yo ya te dije qué es lo que tienes que hacer. Y esto es interesante para mí. No estoy diciendo que no tenemos que orar. No estoy diciendo que no tenemos que clamar. Estoy diciendo que nosotros, si clamamos y oramos, y Dios nos responde, actuemos de acuerdo a lo que Dios nos ha dicho. ¿Saben por qué ellos clamaban? ¿Saben por qué ellos seguían clamando? Porque tenían que aprender a confiar y a depender de Dios. No está mal lo que oremos. Está mal que oremos y no creamos que Dios nos ha contestado. ¿Por qué? Y aquí viene la lección nuevamente. Oremos, pero cuando oramos necesitamos aprender a confiar y a depender de Dios. Este relato, como que algunos dijeron que no lo conocían, la mayoría dijo que no lo conocía, pero yo creo que sí lo conoce. No se recuerdan de él. ¿Qué pasó en Mara? De hecho, ¿por qué le pusieron Mara? Porque encontraron aguas amargas. Éxodo capítulo 15. ¿Qué es lo que tenían que aprender ellos? ¿Qué es lo que tenemos que aprender nosotros? A confiar y a depender de Dios. Y encontramos en Éxodo capítulo 15 que ellos ya no tenían agua por 3 días. ¿Recuerdan eso ustedes? Se les había escaseado el agua por 3 días. Yo estaba revisando, investigando si es que ya no habían visto agua, o es que realmente ya no tenían agua, o es que el agua que habían cargado ya se les había terminado, y 3 días algo había acontecido que ellos estaban desesperados por agua. ¿Ustedes alguna vez han estado desesperados por algo? ¿Ustedes han estado angustiados por algo alguna vez? ¿Por agua no? Por agua no, mire, yo me acuerdo, yo no sé de sus países, pero allá en El Salvador se iba el agua. No sé si todavía se va. Me ayudan a los salvadoreños que recién han ido. Todavía se ve el agua. Y todavía sale uno corriendo con el cántaro detrás de la pipa que le lleve el agua, ¿no? Salvadoreños, ¿no les pasa a ustedes eso? No, por favor, díganme que sí, porque si no me siento muy viejo. Los salvadoreños, o bañarnos con agua serenada, ¿verdad? Agua helada. Que es en la pila con agua, no sé, en la pila con agua está a la intemperie, no tiene techo, y ha pasado toda la noche, le ha caído el sereno, y en la mañana es el agua que se guardó porque no va a caer agua el siguiente día para bañarse. Así que nada de agua calientita. Ok. ¿Qué es el relato del agua? Y este es el que me llama a mí la atención. ¿Por qué? Porque ellos están clamando por una necesidad que tienen. Pero quiero quitar la palabra clamar y quiero poner la palabra correcta. Ellos estaban quejándose porque no tenían agua. ¿Hay diferencia entre pedir y quejar? ¿Sí o no?
Les lanzo la pregunta más complicada para su vida. Cuando tú oras a Dios, ¿tú le pides o tú te quejas? Termino con el relato de Mara porque si no, no terminamos. Dios les ha dado la victoria. ¿Sabían ustedes eso? Acaban de ganar una guerra sin ser guerreros. Acaban de ganar una guerra. Se quedan sin agua. Van a aquel lugar y encuentran agua que no podían tomar. Y el pueblo comienza no a pedir agua, a quejarse. Porque no había agua y esas aguas no eran buenas para tomar. Y encontramos a Moisés, versículo 25. Entonces Moisés clamó a Jehová. ¿Está bien orar? ¿Está bien orar, sí o no? Aquí sí está bien orar. Pero cuando Dios nos ha dicho lo que tenemos que hacer, actuemos. Pero si todavía no hemos recibido la respuesta de Dios, oremos. Tenemos problemas, tenemos necesidad, tenemos escasez, oremos, Dios provee. Y Moisés clamó y Jehová mostró un árbol. Y aquí no quiero entrar en discusiones teológicas, pero un árbol o una rama toca el agua y ¿qué sucede? Se transforma. Aquella agua que no era buena para tomar, se transforma en algo bueno para tomar. ¿Y no le suena algo a ustedes parecido? La vara de Moisés anteriormente había tocado el agua del río Nilo. ¿Y qué había sucedido? Aquella agua cristalina y buena se había convertido en sangre. Ahora Dios le va a mostrar al pueblo de que Él revierte. Y como dice el texto, si ustedes y conmigo leemos el texto, versículo 26, si escuchas atentamente la voz de Jehová tu Dios, ¿qué dice? Y haces lo recto delante de sus ojos, das oído a sus mandamientos y guardas todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié sobre los egipcios traeré sobre ti, porque yo soy Jehová, tu Dios, tu sanador. Israel conocía a aquel Dios que transformaba el agua buena en agua no buena para tomar. Pero ahora Dios le dice que Él es capaz de hacer lo contrario. Y les da una promesa. Si ustedes están conmigo, lo que les pasó allá a Egipto no les va a pasar. Y siempre me gusta plantear una ilustración, porque comenzamos a discutir entre la fe y las obras. Por eso esta ilustración me gusta plantearla a mí. Leí recientemente un pensamiento que dice que Dios hace salir el sol sobre justos, sobre buenos y malos, sobre justos e injustos, ¿ok? Pero solo los justos se protegen en la sombra del Omnipotente. Mis hermanos, mis amigos, si hemos hablado que tenemos que aprender a confiar y a depender, en este relato le agregamos una tercera palabra. Necesitamos aprender a obedecer. Pero como les dije, pongamos en orden fe y obras. Pongamos en orden fe y obediencia. ¿Qué es primero? ¿Qué es primero? Ellos necesitaron creer
que al cortar ese árbol iban a ser las aguas purificadas. Y porque creyeron, fueron a cortar el árbol. Si tú obedeces para que Dios te bendiga, Dios no te va a bendecir. Si nosotros obedecemos porque creemos en un Dios omnipotente, la bendición de Dios es abundante a tu vida y a la mía. No es que tú diezmas para que Dios te bendiga. Tú y yo diezmamos porque Dios nos dio trabajo, porque Dios ya nos bendijo. Por eso es que nosotros le devolvemos a Dios, porque Él ya nos bendijo. No es la obediencia para recibir el favor de Dios. Es porque Dios está con nosotros, que nosotros en amor le obedecemos. Y las serpientes ardientes es otro caso igual. Ellos tenían que creer que con ver aquella serpiente, ¿recuerdan el relato? Ellos tenían que creer que al ver aquella serpiente, entonces ellos iban a ser sanos. El que creía, veía y sanaba. Y el que no creía, no la veía. ¿Cómo va a ser posible? Ellos sabían de serpientes venenosas o no sabían de serpientes venenosas. ¿Israel sabía de serpientes venenosas o no? Sí sabía de serpientes venenosas. ¿Cómo se sana una mordida de serpiente venenosa? ¿Sabían ellos cómo sanarlo, sí o no? Sí, igual que nosotros. Muchos sabemos. Pero necesitamos aprender a confiar y a depender y a obedecer lo que Dios dice, para que nosotros podamos ver la manifestación de sus maravillas en nuestras vidas. Este relato es muy especial. Especial porque nos lleva a Jesús. Especial porque tenemos en este relato, es especial porque tenemos 3 textos. Y saben, y yo les voy a decir algo aquí que yo he aprendido en las clases. Que cuando la Biblia tiene 3 repeticiones, es de poner atención. Y este relato se repite en 3 ocasiones. Se repite en Números 21, en 1 Corintios 10 y en Juan capítulo 3. Y como les digo, es especial porque me lleva a Jesús. Pero tiene una trascendencia mayor que quisiera explicar en este momento. Les mencionaba que para ver la bendición de Dios yo necesito estar debajo del árbol. ¿Están conmigo? Bajo la sombra del Omnipotente. Y por cierto, entre más cerca estoy del tronco, es más fresquito, ¿verdad? Menos caliente. ¿Se han dado cuenta de eso o no? ¿Cuántos han vivido calor? ¿Cuántos han vivido un sol caliente? Pónganse debajo de una sombra, de un árbol frondoso. Y cada vez que se acerquen más al tronco, eso es más agradable. Así es estando con Dios. Y lo de las serpientes tienen esa lección. Las serpientes, antes de atacar al pueblo, ¿estaban en el desierto, sí o no? Sí. Siempre han existido en el desierto. Así que las serpientes estaban ahí. La pregunta es, ¿por qué no habían atacado al pueblo? Allí había suficiente comida, ¿o no? ¿Por qué no habían entrado al pueblo?
porque Dios estaba con ellos. Cuando tú rechazas a Dios, Dios es un caballero. Y esa es la mala noticia. Por ser un caballero, da un paso atrás. Y cuando Dios da un paso atrás, las serpientes atacaron. El relato del diluvio dice que el Espíritu de Dios se apartó. ¿Y qué vino? El diluvio, destrucción. Necesitamos el cerco de Dios, la protección de Dios. Para ello necesitamos confiar y depender de Dios. Hay una palabra que me asusta, me preocupa, porque en 1 Corintios 10 habla: ni tentamos al Señor como también algunos de ellos lo tentaron, refiriéndose a este pasaje. Y me preocupa, ¿por qué? Porque ¿cuándo es que tú y yo tentamos a Dios? Cuando nos quejamos. Cuando en lugar de pedir nos quejamos. Tentamos a Dios. Y Jesús dijo: no tentarás al Señor tu Dios. Voy a usar una palabra muy dura. No es con chantaje que recibimos la bendición de Dios. No es porque yo te doy, no es porque tú me has llamado, no porque yo voy a la iglesia, no porque yo hago esto, no porque hago yo esto, tú me tienes que bendecir. No. Dios nos bendice porque nos ama, porque somos sus hijos. Pero necesitamos estar bajo la sombra del Omnipotente. San Juan capítulo 3, versículos 14 y 15. No toco el 16 porque todos se los pueden de memoria, ¿verdad? Pero el versículo 14 y el versículo 15, antes de 3:16, declara: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Y Dios mostró su amor para con nosotros, que aún estando en pecado, Jesús murió por nosotros. Y Dios mostró su amor por nosotros, que permitió que Jesús viniera a morir por nosotros. ¿Para qué? Para que todo el que cree, necesitamos hoy aprender a confiar y a depender de Dios.